¿cuál, o sea, qué es la enfermedad mental? Porque, por ejemplo, en este caso que estábamos discutiendo de, digamos, del amor o algo así, Ajá. eh, tal vez puede haber personas que sean como un poco como obsesivas o digamos personas que tienen problemas como depresión o paranoia o esquizofrenia, que la realidad es totalmente distinta. No sé si es una pregunta muy amplia, pero Ya, ya. Si es una pregunta amplia, a ver, ¿por dónde le arribamos? Ok. Lo que nosotros entendemos como cerebro, básicamente, comencemos desde ahí. Lo que nosotros entendemos como cerebro, ¿no es cierto? Básicamente estamos hablando de cierta estructura, de cierta estructura material que está debajo del cráneo, digamos, ¿no es cierto? Esa estructura material que está compuesta por, yo qué sé, ¿cómo es? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, lóbulo posterior, central, medio, no sé, la corteza, lóbulo frontal, etcétera, ¿sí? Y que de alguna manera hemos podido hacer un mapa de dónde, de cómo funcionan ciertas cosas. Ese cerebro es básicamente el asiento, o mejor dicho, sería ese cerebro sería el receptor de un trabajo interno, ese cerebro sería el receptor de un algo que está más allá del cerebro, que es la mente. ¿Sí? Ahora, esta mente, ¿no es cierto? Comencemos, seguimos el camino desde el cerebro. Este cerebro, como receptor, ¿no es cierto?, de una señal que viene de la mente, este cerebro tiene que cumplir ciertas cualidades o tiene que cumplir ciertas condiciones para tener una recepción medianamente buena, ¿no es cierto? Entonces, si nuestra receptor, no sé, si ahora no sé, en las televisiones de plasma ya no necesitan antena. No sé si se acuerdan ustedes que había esas televisiones de antena, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, si tenías de pronto, había algún canal que no le achuntabas y tenías que coger la antena y girar la antena, ¿no es cierto? Y de pronto encontrabas, Ahí. ¡ay, déjale, déjale, déjale! Eso, ¿ok? Entonces, la señal estaba, digamos, o sea, del canal, yo sé, del canal X. Estaba la señal del canal X, ¿no es cierto? Pero el receptor no le lograba alcanzar. Pero el ujú, rato en que tú le movías la antena, ¡pum!, le cogías y deja, 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 ¿no es cierto? En ese punto captaba la señal el receptor captaba la señal que estaba ahí flotando, ¿no es cierto? Entonces, el receptor debe tener el mecanismo suficientemente bien elaborado o la mecánica interna del receptor debe ser tan bien hecha para que pueda captar la señal, ¿sí? Si no está bien hecha o si sufre algún daño, ¿sí?, del receptor, esta señal nunca va a llegar a, como es, a toparse o esta señal nunca va a llegar a verse, ¿no es cierto? Nunca va a llegar esta señal a convertirse en algo concreto, en algo práctico, ¿no es cierto? ujú. Va a quedar ahí pululando y de pronto nadie se va a dar cuenta de que está existiendo esa señal, ¿ok? Entonces, en el rato en que el receptor está lo suficientemente bien ubicado y tiene las herramientas para captar la señal, se produce, ¿ok? Entonces, este cerebro ha estado evolucionando durante cientos y miles de millones de años para lograr captar cierta señal. Y esa señal es la que captamos nosotros en la actualidad, los seres humanos, y es a lo que llamamos mente. ¿Sí? Ahora, esta señal que llamamos mente no es, de pronto no es todo lo que nosotros llamamos mente. No sé si me hago entender. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? De pronto no es todo lo que sería la mente, ¿sí? Ujú. Sino es solamente lo que está captando el receptor, ¿sí?
nuestro receptor está captando ciertas cosas que no necesariamente es toda la mente, ¿cierto? Es como tener una televisión de en blanco y negro y obviamente va a captar solamente las imágenes y todo, pero en blanco y negro, a pesar de que la señal sea a color. Pero el receptor no está preparado para captar esas señales a color. ¿Sí? Entonces, la señal sería la mente. El receptor sería nuestro cerebro. ¿Sí? Ahora, ese cerebro puede tener, como decíamos hace un ratito, ciertas deficiencias físicas, ¿no es cierto? Puede tener, yo que sé, que no pueda ver en colores, ¿no es cierto? O de pronto puede ser de que haya un color que no distinga bien un color, ¿no es cierto? Pero que de pronto, no sé, sale una mancha verde en todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces puede haber que el receptor tenga una problemática, ¿sí? Y entonces el rato que el receptor tiene una problemática, la señal no va a ser bien recibida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que algunas veces puede pasar, ¿sí? Por un lado. ¿Sí? Algunas veces puede pasar de que el cerebro, ¿no es cierto?, de los seres humanos ya logra, o mejor dicho, no logra, puede ser de que el cerebro humano tenga alguna malformación o tenga algún problema biológico, ¿no es cierto?, que no le permite captar la señal de manera adecuada. ¿Sí? Y entonces ahí podemos tener distintas problemáticas. ¿Okay? Pero también puede ser de que esta señal, puede ser otro aspecto, ¿no es cierto?, puede ser de que este cerebro haya logrado, en vez de tener menos, haya logrado desarrollar más. ¿Sí? Haya logrado desarrollar más, en vez de tener una obstrucción, ¿no es cierto?, del programa, resulta que este cerebro ha desarrollado más el programa y de pronto puede percibir la mente de una manera más grande, ¿no es cierto? Y puede percibir esa mente o esa señal de mucho mejor manera, ¿no es cierto? De lo que recibiría ¿cómo es? De la mente normal y silvestre, ¿sí? Ese elemento también es factible, ¿sí? Entonces, podemos tener una mente que es normal, que recibe lo que todo el mundo recibe, una mente que tiene algún problema y recibe menos, mucho menos, menos o mucho menos de lo que recibe una mente normal. Pero también puede haber una mente que ha desarrollado ciertas capacidades y que puede recibir, digamos, un cerebro que ha desarrollado ciertas capacidades y que puede percibir mucho más la señal de la mente. ¿Sí? Ahora, el primer problema, ¿no es cierto?, de esa mente que está estropeada o que está mal formada, ¿sí? El primer problema es, digamos, de esa mente es que si ya está dañada o estropeada o mal formada, difícilmente puede ser recuperable. ¿Sí? La mente normal es la mente normal. Pero si esta mente normal o si una persona, ¿no es cierto?, comienza a trabajar sobre esta mente normal y conscientemente trabaja sobre la mente normal, va a producir o va a poder producir de que esa mente vaya generando mayor capacidad, ¿sí? Y poco a poco su comprensión, su nivel de comprensión, el nivel de comprensión, ese nivel de comprensión que alumbra las cosas, entonces ese nivel de comprensión, cada vez ese nivel de comprensión va a ser más amplio, más amplio, más amplio, ¿no es cierto? Y puede llegar a ver realidades que para los normales no son visibles, y menos para los que tienen el problema, ¿no es cierto? Entonces, y eso lo hace, eso se logra a través del estudio del conocimiento. ¿Sí? Lo que hacemos a través del estudio del conocimiento es potenciar nuestra capacidad mental, ¿no es cierto? Nuestra capacidad cerebral, ¿sí?
potenciar esa capacidad cerebral para permitirnos acceder a realidades mentales que están ahí, ¿no es cierto?, para todo el mundo, pero que solamente accede aquel que se atreve a explorarlas. Ujú. El que se atreve a explorar esas realidades puede acceder a ellas. ¿Sí? No accede de entrada, no accedemos de entrada, ¿no es cierto? De pronto nos toca trabajo, esfuerzo, ¿no es cierto? Ir acostumbrando, ir generando cada vez, lo que comentamos en algún rato, ir generando cada vez esas reacciones neuronales de los axones, ¿no es cierto? Se me fue el nombre, esa sinapsis, ¿no es cierto? Ir generando cada vez más sinapsis para generar después engrames mayores, y el rato que tenemos ya engrames mayores o engrames diferentes, esos engrames me van a permitir entender, ¿no es cierto?, la realidad de una manera diferente. Ujú. Cosa que el resto de personas que no tienen esos engrames no lo van a percibir. Entonces de pronto uno dice, y este tipo ya se rayó, ya se me volvió loco este man, o ya se fumó algo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque no lo ven, no lo perciben, no lo entienden, no lo captan. Claro. Entonces, hay de los dos, o sea, hay personas que pueden estar ya viendo más allá de la realidad, más allá de lo evidente, y que no pueden ser entendidas porque difícilmente les entiende la gente común y silvestre, ¿ya? Y esos son los casos de los iniciados, de los maestros, ¿no es cierto?, que ya captaron, tienen una captación de la verdad por sobre la mayoría de los seres humanos, y lo que hacen es exponer esa verdad, ¿no es cierto? Y también hay los otros que por razones, por alguna deficiencia tal vez física, o tal vez de falta de trabajo mental, no logran captar la señal, o la señal que captan es muy deficiente. Ujú. Entonces, hay de los dos elementos. Se ve.